La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Gálatas capítulo número 1. Le quiero hablar de algo. Que sucede, está sucediendo, y desde el tiempo de los discípulos del Señor Jesús sucedió. Y es la tergiversación o la desviación de los principios, de algunos principios bíblicos hacia otras creencias y para otros usos. Dice Gálatas capítulo número 1, vamos a leer el versículo número 6, del 6 al 10. Vamos a leerlo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está maravillado. Maravillado quiere decir asombrado. Estoy maravillado de que tan pronto, de que tan rápido ustedes se hayan alejado de aquel Dios que los llamó por la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Soy sorprendido. ¿Cómo es que ustedes se alejan tan rápido del Señor? ¿Ah? Eso es lo que dice el versículo 6. El 7 dice, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que está diciendo Pablo en ese versículo 7 es que aunque no hay otro evangelio, sino el que está escrito allí, ya se estaban levantando en ese tiempo personas que empezaban a tergiversar, que empezaban a contaminar el evangelio. Tomaban los principios del evangelio y los aplicaban a otra cosa. Les daban otro uso. Eso es, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldición, desgracia, algo de sacar, algo de desechar. Otra vez, mas si aún nosotros, mire esto tan poderoso, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es como la entrada para la introducción que quiero hacerle de algo que pasó desde ese tiempo. En el tiempo de los discípulos se empezaron a levantar desviaciones del evangelio. Tomaban lo que había dicho el Señor Jesús y lo aplicaban a otras cosas. Estas cosas eran de corte esotérico, eran de corte ocultista. Se levantaron en ese tiempo lo que hoy nosotros llamamos el gnosticismo, los gnósticos. ¿Por qué se levantó el gnosticismo y de dónde viene el gnosticismo? Quiero decirle que ya en ese tiempo se estaba gestando lo que hoy llamamos la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Déjeme decirle. La nueva era es una mezcla de religiones orientales. Y esa mezcla de religiones orientales empiezan a producir ideas, pensamientos, religiones, formas. Entre ellas está el esoterismo, el gnosticismo, el sincretismo, la cienciología, el chamanismo. No, aquí no acabaría de decirle todo lo que usted puede encontrar de la mezcla de algunas religiones, de las religiones orientales y de unas creencias y de unas ciencias que había ya en ese tiempo. Unas ciencias que vinieron de Egipto, otras que venían de otro lado. Bueno, pero eso mezclado con las religiones orientales, hoy han dado una cantidad, pero es que es inacabable la lista de creencias extrañas. Y
de eso estaba hablando Pablo, porque sencillamente se levantó y está en primera carta a los Corintios capítulo 11 el desagrado de una élite social que estaba desagradada con tenerse que sentar junto al esclavo. En ese tiempo se manejaban pues los siervos, los esclavos, y el evangelio de nuestro Señor Jesús dice que no hay siervo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay varón, no hay mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces los ricos, desagradados por el hecho de tenerse que sentar en el mismo salón con los pobres y aún con los que le servían a él como esclavos, entonces se dejaron tocar por la ciencia del gnosticismo, porque el gnosticismo es la forma científica, según ellos, y espiritista de estudiar el evangelio. Ellos hablan del evangelio y empiezan a darle unos nombres diferentes al Señor Jesús, al Dios de los cielos. Ahora le voy a decir algunos nombres. Sin embargo, es bueno que usted sepa que ya en ese tiempo se desvió. Y Juan, mire lo que dice, están sacando otro evangelio. Juan, en el capítulo número 2 de su primera carta, vaya conmigo allá. Primera carta de Juan, capítulo número 2, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esos anticristos estaban predicando cosas parecidas al evangelio, pero no iguales. El 19 dice: salieron de nosotros, ¿se dan cuenta? Conocieron el evangelio y lo fueron a pervertir. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La situación está en que en la iglesia llegaban personas, escuchaban, tenían otros pensamientos, tenían conocimiento de otras ciencias, de las ciencias budistas. No, es interminable esta lista. Entonces querían mezclar el conocimiento del Evangelio de Cristo con su ciencia. Esto pasó con lo que hoy llamamos nosotros los mahometanos. Sucedió con este profeta, al que se le llaman profeta, el profeta Mahoma. Él conoció el Evangelio, él lo escuchó y lo escuchó en los viajes que tenía, porque él era un transportador. Y después de escuchar muchas veces la predicación y lo que narraban del Evangelio, él hizo su propio Evangelio. Lo hizo para sí y se erigió como el profeta principal. Y así, de esta manera, muchas cosas y muchas doctrinas salieron. Entonces, Juan está diciendo: oiga, estuvieron entre nosotros, pero se fueron a pervertir lo que conocieron, a aplicarlo en otras cosas y a decir que el verdadero evangelio era ese. ¿Qué es lo que ellos enseñaban? Muchas cosas torcidas, distintas. Empezaron a presentar y a enseñar cosas como la reencarnación. Bueno, quiero entonces decirle algo. En esta semana le voy a enseñar 3 cosas que lo que nosotros llamamos la nueva era le quitó, le robó, le arrebató a la iglesia. Escúcheme. Son 3 formas que están en la iglesia, 3 principios que están en la palabra, 3 enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están en la palabra y que fueron tomadas por la nueva era, por las enseñanzas de todo lo que le estoy diciendo. Escúcheme, el esoterismo, todas esas cosas, las tomaron y las contaminaron, las pervirtieron. ¿Y sabe qué pasó? Que el cristiano dejó de usarlas. El cristiano le tomó miedo. Eso quiere el diablo. A ver, quiero como que usted me entienda. Tomaron unos principios, los aplicaron a su forma. Los cristianos lo escucharon, lo miraron y dijeron, como si este principio fuera de ellos, dijeron: no volvamos a hacer esto. No volvamos a hacer esto que hacemos acá.
eso que se relaciona con lo que ellos están estudiando, con lo que ellos están enseñando, no lo volvamos a hacer acá. Y esos principios poderosos en el Señor se dejaron de practicar aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque los veían tergiversados, los veían contaminados del esoterismo, del espiritismo, de todas esas religiones orientales. Y entonces ya el cristiano empezó a sacar de su léxico y empezó a sacar de su práctica cosas que el Señor Jesús enseñó. Pónganle cuidado a eso. Eso es lo que vamos a hablar. Pienso que podemos hablar de tres cosas que la nueva era nos arrebató. La nueva era, las enseñanzas de esas mezclas de religiones nos arrebató. Y hoy vemos mucha gente confundida. Hoy vemos mucha gente hablando de lo que no sabe. Mire, yo escucho hablar personas que no saben lo que están diciendo y que están contradiciendo la palabra porque ya sienten miedo de que eso que está haciendo alguien esté contaminado con la nueva era, con el esoterismo. Para que me vaya entendiendo. Entonces yo le voy a dejar bien claro tres cosas muy puntuales, tres principios que nos arrebató a los cristianos, a la iglesia, nos arrebató la nueva era. ¿Cuáles son esos tres? La confesión con fe, el uso de los números en la Biblia para conocer mejor a Dios y la sanidad interior. Tres cosas. Son muchas más las que nos han robado y que hoy en día personas que no conocen, que no han estudiado nada, dicen, no, eso es del diablo. Un momentico, es del diablo la forma en que ellos lo hacen. Pero si lo tomamos de la Biblia y lo hacemos, no es del diablo. Nos lo enseñó Cristo. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos en esto. Lo primero que vamos a enseñar, lo primero que vamos a ver, la confesión con fe frente a la confesión positiva de la nueva era. Distinga las dos. Aprenda cuál es la confesión positiva de la nueva era y cuál es la confesión que el Señor Jesús nos enseñó a usted y a mí. Vamos a verla. Entonces, la confesión positiva. ¿Qué dice la confesión positiva? La confesión positiva va a Marcos, capítulo número 11. Marcos, el capítulo número 11. Y toma el versículo 23. Escúcheme. Marcos 11, 23. Y toma de aquí algo que ellos enseñan. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ellos tomaron solamente este versículo, solo este, y entonces empezaron a decir, todo lo que usted diga se va a cumplir. Y lo llevaron, escúcheme, a la fuerza de la mente, a la fuerza de la lengua, a la fuerza de la palabra, y empezaron a enseñar eso. Esa es la confesión positiva. Todo lo que usted diga y repita muchas veces, se va a cumplir. Porque en la mente hay un poder impresionante. Yo no sé si usted tiene la suficiente edad para haber conocido un hombre por ahí que decía que con la fuerza de la mente doblaba cucharas y todo. Esos son magos y la magia es mentira. La magia son trucos. La gente le creyó, mucha gente le creyó y hubo un gran despliegue como de publicidad ante esto. Escuche, la confesión positiva dice, todo lo puedes conseguir con el poder de la visualización y de las palabras repetidas muchas veces al día. Y yo quiero que vaya apuntando esta palabra, visualizar. Visualizar. Otros hablan de contemplar. La contemplación también es algo muy poderoso para ellos, ¿no? Si no es bíblico, no tiene poder. Entonces, todo lo puedes conseguir con el poder de la visualización y de las palabras repetidas muchas veces. Entonces, solamente con este versículo se torcieron, mire cómo se desviaron y empezaron a decir, si usted quiere un carro, un automóvil, entonces usted todos los días se va a levantar bien temprano y va a repetir, dependiendo del maestro de la confesión positiva,
le puede decir 5 veces, casi siempre dicen 7 veces. Ellos saben que el número 7 en la palabra significa algo poderoso. Ellos han tomado de la Biblia muchas cosas y las han pervertido, las han acondicionado, las han acoplado a la nueva era y a todo eso del esoterismo y la magia y todo lo demás. Entonces, escúcheme, hay que decir todos los días, confiando en el poder de la visualización, en el poder de la mente. Usted tiene que visualizar el carro ahí cuadrado afuera. Usted lo tiene que y repetir. Un automóvil Mazda azul. Y tiene que repetirlo sin cesar, sin dejar que la mente se vaya a ir para otro lado. No, visualizando que ya lo tiene ahí. No quiero criticar a nadie. No quiero criticar a nadie. Pero me pareció muy arriesgado cuando salió un libro de alguien que empezó a enseñar, alguien cristiano muy famoso. Pero él enseñaba que había que visualizar, que había que pedirle al Señor con detalle la marca, el color y todo lo demás. Y era como muy cercano a esto que dicen esto. No quise cuestionarlo, nunca leí el libro, nunca volví a aceptar que me hablaran de eso porque no quería entrar en un error, no quería entrar de pronto a que mi alma, a que mi mente criticara a alguien que estaba siendo usado por Dios. Pero escuché esto. Esto es la confesión positiva. Yo le puedo hablar a usted cosas que a usted no le interesan, no. A usted le interesa es conocer la verdad. Yo le puedo decir de dónde traen eso, porque he estudiado un poco, he leído un poco, y le quiero decir que de este versículo entonces, los maestros de la confesión positiva dicen que usted lo puede lograr todo, visualizando lo que quiere, pero se olvidaron de Cristo y de la voluntad de Dios, se olvidaron de eso. ¿Cuál es la verdad? No se le va a olvidar. Si alguien le dice a usted, visualice lo que quiere, ese hombre así, de 1,80, de tez canela, con barbilla hendida, con un cabello fuerte. Visualícelo y el Señor se lo va a mandar. No, están jugando con usted. Están mezclando el poder de la palabra con el poder del esoterismo. ¿Cuál es la verdad de esto? Sencillo, mire, la verdad es esta. Marcos capítulo 11, versículo 22 al 26. Con contexto. Entonces miremos algunas cosas. Marcos capítulo 11, desde el 20 si quiere. Y pasando por la mañana, el 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Y esta es la base que no nos deja caer en el error. Y esta es la gran diferencia. Tened fe en Dios. Y cuando yo tengo fe en Dios, entonces yo no voy a pedir nada que le desagrade a Dios, ni nada que yo no pueda en Dios sostener, mantener. Ahí está. Si sacamos ese versículo del contexto, entonces, no, claro, el poder de la mente, el poder de la lengua. Es cierto que tenemos poder en la boca, la Biblia lo dice, pero no nos podemos engañar, no nos podemos dejar distraer o desviar como ellos lo hicieron. No, en Dios nosotros tenemos poder y autoridad. Ahora, para hacer lo malo, Dios mío, los no conversos, los no creyentes, tienen poder en su lengua para maldecir. Claro, pero nosotros no estamos llamados a maldecir, sino a bendecir. Entonces escuche que la gran diferencia está en el 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y esto cambia todo, porque ya yo no me acerco a pensar en nada, sino en Dios. Yo tengo fe en Dios, en lo que Dios me ha dado, en lo que Dios ganó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario para mí, en lo que Dios me tiene, en lo que Dios me garantiza. Yo no creo en el poder de mi mente ni en la visualización. Yo creo en el poder de Dios en mi vida, porque Él me rescató, porque Él me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que dice la palabra. Pónganle cuidado, primera carta de Juan, capítulo número 5. Ya volvemos acá, no se preocupe. Primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo número 14. Primera carta de Juan 5, 14. Nunca se le olvide esto.
Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Tened fe en Dios. Es que esto no nos deja perder. Tened fe en Dios. Si usted lee desde el 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Se acabó el positivismo, se acabó la fuerza de la visualización, se acabó la fuerza del hablar, el poder del confesar. Confiéselo varias veces, 7 veces, confiéselo y se le va a dar. No, hermano, no. Lo que quiero, sobre todo, lo que quiero que usted entienda es que de grandes verdades, las religiones, las creencias, los engaños de la nueva era, ha sacado sus propias doctrinas para engañar. Y 2 cosas no podemos hacer. No podemos practicar lo que ellos practican, desviarnos hacia donde ellos están. Pero tampoco podemos negarnos, óigame, o privarnos de semejante poder. No podemos, hermano. No podemos. Y la nueva era le quitó, le robó al cristianismo principios tan poderosos como este. Entonces la gente ya no quiere decir nada, ya uno ve en la red por ahí, en las redes, en la web, que no se puede confesar, que no se puede confesar. Hay una cosa que es cierta, ¿no? Decretar no se puede. Los decretos ya están establecidos. Pero confesar lo que está decretado, Dios nos lo mandó. Bueno, vamos a verlo, porque es que eso lo tiene que comprobar la palabra. El versículo 14 entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire cómo cambia la situación. Ya no es fe en mí, en mi poder, no, sino en Dios. Mire lo que dice Juan, el Evangelio. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio, capítulo 15, versículo 7. Entonces, es otra la situación. 15:7 dice, si permanecéis en mí, está hablando nuestro Señor Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pida y recibirá. ¿No decimos eso? ¿Y cómo se pide? Con la boca. Claro. ¿Cómo se pide? Con la boca. No es con otra cosa. Entonces, hay que hablar. Hay que confesar. Sigamos hablando de esto. Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo 10. Romanos el capítulo número 10. Versículo número 8, 9, 10. Dice Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Escuche, en tu boca y en tu corazón, la palabra de Dios, la que tiene poder. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Los discípulos del Señor. Que si confesares con tu boca, hermano, esta es la verdad bíblica, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si alguna vez usted creyó que declarar, confesar, hablar, yo no sé cómo usted le quiera decir. Hebreos dice que nos mantengamos sin fluctuar, que nos mantengamos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. Profesar es hablar, confesar. La Biblia toda nos manda a que declaremos las grandes obras del Señor, a que declaremos lo que hemos creído. Escuche esto. Y mire, déjeme explicarle algo. El Señor dice que todo lo que usted crea con su corazón, de acuerdo a lo que está escrito en Él, todo lo que usted y yo creamos en el corazón y lo confesemos con nuestra boca, se convierte en nuestro futuro. Futuro inmediato, futuro a mediano plazo y futuro a largo plazo. Aquí lo está diciendo la palabra.
La palabra de fe que predicamos es esta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces está muy clara la diferencia. A alguien se le puede mezclar, pero a usted y a mí no. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo que por la llaga de Cristo nosotros somos curados. Isaías 53:5. Entonces yo lo puedo repetir. Me es necesario repetirlo, porque con el corazón creo para justicia. Oye, ¿y usted sabe una cosa? Los que fuimos limpiados de pecado, es justo que estemos sanos. ¿Se da cuenta? No es justo que un hijo de Dios esté enfermo. ¿Por qué? Porque está escrito. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro lo dice de esta manera. Y por su herida fuimos nosotros sanados. Pero el cristiano que se deja llevar por el impacto del positivismo, de la confesión positiva, no, yo no puedo, no, está en la Biblia, pero eso quiere el diablo, mijito. El diablo quiere que, ¿sabe qué? Nosotros no confesemos esa palabra de poder, porque esta palabra tiene poder cuando usted la cree, porque está de acuerdo al principio de Dios y la confiesa. Porque cuando usted confiesa lo que cree, confiesa con fe. Y la confesión con fe nadie nos la puede quitar. Escúcheme. La confesión con fe es una enseñanza de mi Señor Jesucristo y de todos sus apóstoles. Y que alguien venga a decir que no, que eso, que confesar, que olvídese que confesar no es. No, hermano. No. Lo que está escrito, hay que entenderlo. Si usted lo entiende, lo cree. Y cuando lo crea, usted lo confiesa. Y eso ya no es confesión positiva. Se llama profesión de fe, confesar con fe, así se llama. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe, profesar, hablar, declarar. ¿Podemos declarar lo que está establecido? Sí, claro. ¿Que Él llevó el castigo por nuestra paz? Claro. Cuando quieren venir como esas impaciencias, ansiedades, yo le declaro a los demonios que quieran venir a bombardearme con pensamientos raros. Les digo, recuerden que por la llaga de mi Señor Jesucristo, yo soy sano en este cuerpo, pero que Él llevó el castigo por mi paz. Soy sano también y tengo un equilibrio dentro de mi ser, en mis emociones, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna mis pensamientos, mis emociones, todo mi ser. Está escrito. Solamente estoy diciendo palabra. ¿Se imagina usted que el diablo lograra que nosotros los cristianos no confesáramos la palabra? ¿Se imagina usted? ¿Se imagina por qué mucha gente no tiene éxito cuando se enfrenta contra los demonios en procesos de liberación? Porque ellos no confiesan lo que está escrito. Pero cuando uno va y le dice a un demonio, demonio, usted sabe, usted conoce, sabe que por la sangre de Cristo yo soy justificado, que usted no tiene poder contra mí. Él dice, ay, este sabe. Claro, pero ¿cómo se dio cuenta el demonio que usted sabe? Porque lo confesó, porque lo habló, porque declaró lo que está escrito. La sangre de Jesucristo me justificó. Y el acta de los decretos que era contra mí está clavada en la cruz del Calvario. No tienes nada de qué acusarme, demonio. ¿Es así o no? Sí. Ah, bueno. Entonces, tengamos claro esto. Usted no va a declarar pensando que es que la visualización del carro, de la casa, del novio, de la novia, del marido. No. Eso se llama esoterismo, nueva era. Pero usted escucha a mi Señor Jesús. De hecho, Pablo dice que le gustaría que todos profetizáramos. ¿Qué es profetizar? Repetir lo que otro dijo. Punto, ya, sencillo. Usted declara palabra, usted declara un salmo, usted declara un pasaje del evangelio. Lo declara, eso es profetizar. Lo repitió, ya está escrito. Y lo hace con fe. Y eso trae bendición, trae una consecuencia benigna, divina, para aquel que lo cree. Así que creo que este punto le queda claro. Solamente le estoy enseñando cosas que nos quitó la nueva era y que muchas personas se dejaron quitar y hoy se asustan porque escuchan a alguien repitiendo lo que Dios ya dijo. Se lo dije y se lo voy a repetir. Decretar no. Yo decreto que esto se va a hacer, no, los decretos ya están establecidos. No hay más, escúcheme, no hay más decretos que los que ya están establecidos. Nadie puede decir decretamos. Yo alguna vez cometí ese error.
Claro, y el Señor después de que, como no le pregunté y me subí a decir bobadas, entonces después el Señor me jaló las orejas porque pelo ya no tenía. Y entonces yo me corregí, claro, porque es que los decretos están establecidos y si el Señor no me lo explica a mí, yo no lo entiendo. No, ya lo que yo tengo es que tomar la Biblia para creerla, para vivirla. Y claro que la tengo que confesar. Listo. Bueno, la numerología. ¿Qué pasa con la numerología? ¿Qué pasó? Esta cienciología, el gnosticismo y todo lo demás, tomaron un texto de la Biblia, póngale cuidado, Apocalipsis el capítulo número 13. Tomaron el versículo número 18, Apocalipsis 13, 18. Aquí dice, versículo 18, aquí hay sabiduría. Entonces ellos le tienen otro nombre a Dios, al Dios creador, y dicen que la sabiduría es un Dios que se desprendió de su fuente y se quiso unir al Dios creador, que le tienen otro nombre, por Dimiurgo, así le llaman, Dimiurgo, que se quiso unir a Dimiurgo y como no era el tiempo, Dimiurgo la rechazó y se quedó flotando la sabiduría. No, esos son unos cuentos terribles. Dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. De aquí, escúcheme, la nueva era sacó una cantidad de cosas, sacó una cantidad de estudios, todos con relación a los números, sacándolos de la Biblia, que es lo que ellos hacen, ¿no? Sacan un versículo de la Biblia y lo convierten en toda su cuajada vinagre. Esoterismo, gnosticismo, sincretismo, cienciología, chamanismo. Y entonces ahora el espiritismo y la adivinación se mueven de una manera muy poderosa con los números. A la gente le adivinan su futuro con los números. Le quieren adivinar todo en su vida con los números. Y le dicen que le van a cambiar, escuche, que le van a cambiar el futuro a través de los números. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios le plació dejarse conocer a través de los números dentro de la Biblia, sin sacarlos de la Biblia, dentro de la Biblia. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo, pónganle cuidado. Apocalipsis capítulo número 1. Vamos a leer dos textos, el versículo 8 y el versículo 17. Apocalipsis 1, 8 y 17. Entonces dice el versículo número 8. Yo soy el alfa y la omega. ¿Sabe qué es el alfa? La primera letra del alfabeto griego. Y la omega es la última letra. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué quiere representar el Señor? Porque desde el Antiguo Testamento, Él viene diciendo, yo soy el primero y el último. Yo lo encierro todo. Eso es lo que Él quiere decir. Entonces los números en este caso sirven para que el Señor diga, yo lo encierro todo. Por fuera de mí no hay nada. Yo soy el primero y soy el último. Y fuera de mí no existe nada. En eso está diciendo. Bueno, el versículo 11 vuelve a decir, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Bueno, el primero y el último. Yo le voy a dar apenas, no le voy a dar un estudio de numerología bíblica, no, que es bien hermoso, es espectacular, uno llega a conocer a Dios de una manera impresionante. Póngale cuidado. El primero y el último. Vengámonos aquí a este sistema occidental. ¿Cuál es el primero de los números en el sistema numerológico de Occidente? El 1. ¿Cuál es el último de los números? El 0. El 1 y el 0. ¿Qué número conforman el 1 y el 0? 10.
¿Por qué el Señor dice desde el Antiguo Testamento que el diezmo es la manera en que la iglesia se va a relacionar con Jesús? Es la manera de mostrarle en la gracia la fidelidad a Jesús. ¿Por qué? Porque en el 1 y el 0 está representado, escúcheme, en el 1 y el 0 está representado el mismo Dios. Piénsalo y verá. Conoce uno mejor al Señor cuando empieza uno a leer, a estudiar y a analizar y a entender. Dice uno, uy, pues claro. Mire, al Señor le hubiera placido decir el 5%. Sí, vamos, el 5%. Usted de su plata del 5%. ¿Sabe que a nosotros nos sobraría? Igual. Él no le plació decir el 11, el 9, no. El 8.5, el 15, no. El 10, porque hay algo poderoso allí. Y es que en ese 10 usted está honrando de tal manera la perfección de Dios, la plenitud de Dios, el 1 y el 0, el primero y el último. Ahí está representado en ese 10%. Por eso usted no lo puede cambiar. ¿Que usted quiere diezmar más? No. Hágalo bien. El 10%, su 10%, el diezmo, manténgalo limpio, inamovible, completo. ¿Y sabe qué? El resto délo como ofrenda. Délo para la radio. Délo como ofrenda, pero mantenga el 10% allí, el diezmo, por eso se llama diezmo, ya se da cuenta. Entonces, los números dentro de la Biblia, me ayudan a conocer a Dios, me ayudan a entender su propósito dentro de la Biblia. Fuera de la Biblia, no pasa nada. Le voy a dar otro ejemplo que estudiando me di cuenta. El número 40 en la Biblia puede, cuando dicen pasados 40 días, puede ser que sean 40 días de verdad, 40 días, pero también el número 40 es usado cuando nadie hizo la cuenta. Escúcheme, cuando nadie se acordó de hacer la cuenta. ¿Y cuántos días se demoró Moisés ahí arriba? ¿Cuántos días? No sé, ¿no? Entonces, ¿sabe qué hace el escritor? ¿Sabe qué hacía el escritor de ese tiempo? Ponía el número 40 porque en el 40 se encierra muchos días. Que no sé cuántos fueron, se me olvidó contar, pero entonces ¿sabe qué? En la literatura de ese tiempo se exigía que pusiera 40 días. Así el lector decía, fueron muchos días, pero él no asegura que sean 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, no. Fueron muchos días. Puede que hayan sido 40 o puede que hayan sido más o un poquito menos, pero nadie los contó. Entonces ese número también está allí. El 7. El 7 es el número infinito de Dios. Y a través del 7 nosotros podemos conocer cuán infinito es el perdón de Dios, el amor de Dios. Escúcheme, la misericordia de Dios. Cuando Él le dice a los discípulos, el Señor Jesús le dice, no te digo que perdones a tu hermano 7 veces. Te digo más bien 70 veces 7. Acomode el número 7 70 veces así. Acomódelo. Léalo. Empiece a ponerle punticos, comitas arriba, millones, billones, trillones. Y verá, eternamente y para siempre, perdone todo lo que le venga. Ese es el número que estamos hoy en día esperando. Él dijo, están establecidas para tu pueblo 70 semanas de 7 años. Eso representa la eternidad, por eso le digo, el número eterno. Esas 70 semanas de 7 años cada una representan el paso, óigame, el proceso que Dios tiene para tratar con el pueblo de Israel para ir a la eternidad. Estamos en la semana 69, nos falta una semana de 7 años, que cuando arranque esto se pone bueno. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo la nueva era? Sacó los números de la Biblia, se empezaron y he visto, perdóneme, no quiero criticar, no estoy pensando en nadie. He visto ministros y sobre todo los profetas que andaban por ahí quitándole la platica a la iglesia, los veía con unos medallones, el número 1. Entonces, póngale cuidado a esto. Estas doctrinas, estas religiones, no le llaman a Dios ni Yahvé ni Jehová, sino que le llaman Dimiurgo. Y le llaman, Él tiene el poder del uno, porque Él es uno, Dimiurgo. Y hablan de otras divinidades allí. Pero entonces, los que no conocen
escúcheme, los que no conocen, se colgaron en ese tiempo de los apóstoles y profetas, se colgaron unos medallones con el número 1 y empezaron a hablar del poder del 1 y no saben que ese término lo usa la nueva era, el poder del 1. Y ellos decían que había poder allí. Lo sacaron de la Biblia y entonces la primicia, porque ahí está el poder del 1. Y el poder del 1 hablaban cosas que en la nueva era se hablan. Que el 1 tiene poder para no sé cuántas cosas. Es que leer esas cositas, esos libritos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a entender. Así. Y se pusieron una cantidad de números. Es más, una vez visité, así, por videollamada, visité la casa de un ministro de esos que vive en Centroamérica y toda su oficina, todo su estudio, este es mi estudio, todo su estudio estaba lleno de números. Y él decía, estos números me protegen, porque aquí está el número de la perfección, el número eterno. Ellos lo sacan de la Biblia, conociendo qué quiso hacer Dios dentro de la Biblia para ayudarnos a conocerle a Él, y lo sacaron y ya los volvieron poderosos por fuera. Ningún número es poderoso en sí mismo. Ninguna palabra es poderosa en sí misma, a no ser que tenga fe en Dios. Para el mal, sí. Para el mal, cualquier palabra es poderosa si usted no está revestido del poder de Dios. Entonces, yo quiero que usted entienda, mi hermano, mi hermana, y ya corrí con estos 2 puntos, la numerología y la confesión positiva. Tenga cuidado con sacar los números de la Biblia. En la Biblia podemos aprender muchas cosas a través de la Biblia. Si usted va a la concordancia Strong, los números tienen significados. Usted va y averigua los números. ¿Qué querrá decir los números? Tienen significados. En eso, mire, póngale cuidado. Si sacamos el 1 de la Biblia, se nos convierte en un Dios tal vez, pero también se nos convierte en una confusión. Los unitarios pentecostales sacaron el 1 de la Biblia y empezaron a confundir ese 1 con único, o sea, no hay más. No. Dentro de la Biblia, el 1 no quiere decir, no significa único, no. Eso está en el estudio de Dios, 1 o 3. Porque cuando usted va al griego, cuando usted va al hebreo, la palabra 1 nunca significa único, significa unidad, acuerdo, 10, 11, 100, 1000. El 1 dentro de la Biblia, sáquelo y verá. Sáquelo y es único. Lo saca de la Biblia y ya no queda siendo más, único. Ya no hay más. Pero dentro de la Biblia, el 1 es multitud. Empezando porque, mire lo que dice Juan. Déjeme unos minuticos, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Póngale cuidado lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, versículo 9. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. La iglesia, uno. Así como nosotros. Tremendo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y para que todos sean uno, oiga, 21. Y para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros.
¿Cuál es el plan del Señor Jesús? Lea ese versículo 21, por favor. ¿Cuál es el plan del Señor Jesús? Que los millones y millones de cristianos convertidos desde el tiempo atrás, desde hace 2000 años. Oiga, qué tremendo. Que todos lleguen a ser uno y Dios va a seguir siendo uno. ¿Qué van a hacer entonces los que creen en ese cuento de que es único? Es solamente, los testigos de Jehová dicen que solamente es Jehová y que el resto es cuento, que son emanaciones y fuerzas y no sé qué. ¿Qué van a hacer? Y los testigos y los pentecostales, entonces dicen que no, que es Jesús y ya no más. ¿A dónde nos va a meter el Señor Jesús? Y dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno con nosotros. Ellos siguen diciendo que uno es único, porque no entienden, mire, porque sacaron los números, sacaron el número 1 de la Biblia y afuera sí significa uno, único. Pare uno ahí, ¿cuántos hay? Uno, ya no le caben más, pero al Señor sí le caben más, porque la palabra uno en la Biblia significa 1000, 10,000, 100,000, millones, billones, eso significa, léalo, búsquelo y verá. 21, para que todos sean uno, punto y coma, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y tanta multitud va a llegar a ser uno? Y se pegan de ese cuento, hombre. Que es que, mire, que dice que es uno. Pues sí, es uno, pero ¿usted sabe qué significa uno? No. Puro cuento, hermano. Cuando uno no sabe, mire, la ignorancia es terrible, hermano, y se lo digo. Y no estoy diciendo falto de inteligencia, falto de información, falto de estudio. Y por la falta de estudiar es que uno llega a creer una cantidad de cosas tan raras, hermano. 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ah, qué bonito! 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Si lo dice el Señor Jesús. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. 1. Quise explicarle un poquitico así por encima cómo sacar las cosas de la Biblia para volverlas un negocio o para volverlas una doctrina personal. Es lo más peligroso. Eso es lo que ha hecho la nueva era. Y le repito, hablamos de la nueva era como la fusión, la mezcla de religiones orientales con una cantidad de ciencias, de conocimientos esotéricos, espirituales, espiritistas y de todo lo demás. Eso es. No se prive de confesar con fe lo que Dios ha dicho. No se prive. No le haga caso a los que no saben y vienen a decirle, a criticar su libertad de hacer lo que la Biblia dice. Ay, ¿cómo así confesar? No se puede confesar. El diablo quiere que usted guarde silencio. El diablo quiere que usted sea como los religiosos, los santos de la iglesia religiosa. ¿Qué estás haciendo? Orando. Eso no es oración. No hay nada parecido a una fe muda. No existe. Y mucho menos una oración en silencio. Eso no es oración. La Biblia dice, clama a voz en cuello. La Biblia dice, ve, decláralo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero abra su boca, mijito, y con la boca se confiesa para salvación. Sigamos aprendiendo, sigamos conociendo al Señor a través de los números que hay allí. Hay una cantidad de números que significan tantas cosas hermosas que me acercan al conocimiento del Señor. Cuando Él dice, si esta mujer fuera maldecida por su papá, no tendría que estarse 7 días en el desierto apartada de la casa, pues que sáquenla del campamento 7 días. Eso tiene su significancia, pero bíblica. Sacándola de la Biblia es terrible, hermano. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nos queda mañana y pasado mañana para hablar de la sanidad interior
o lo que ellos llaman la sanidad de sus vidas pasadas, o la sanidad del ser interior de sus vidas pasadas. Son dos cosas diferentes. La sanidad interior que está en la Biblia es muy diferente a la sanidad interior o la sanación que ellos llaman del esoterismo. Pero mañana vamos a empezar a verlo. ¿Qué tal si oramos? Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Padre Celestial, eres maravilloso, eres hermoso, eres santo. Señor, no necesitamos otra cosa sino tu palabra, Rey de Gloria. Señor, y nos damos cuenta, Padre Celestial, que aún desde el tiempo de los apóstoles, tu evangelio estaba creciendo cuando ya, Señor, el enemigo levantó un pseudo evangelio que hasta el día de hoy se mantiene, Señor, y que muchos han creído, Padre Celestial, que son más que nosotros los que estudiamos la Biblia y solo la Biblia, aquellos que se van, Señor, a estudiar algunos maestros ascendidos, algunos maestros, Señor, que han sido proyectados por allá a otros niveles, Señor. Padre Celestial, pero nadie como tú. Nadie como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. El único a quien podemos creer y el único en quien podemos confiar. Lo demás, Señor, son mentiras, son engaños del hombre, Señor. Son orgullo del hombre, tratando de crear ellos mismos un Dios. Bendito, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer firmes, Señor. Que ni siquiera que baje un ángel del cielo para predicarnos un evangelio diferente al que está en la Biblia, Señor, le vamos a creer. No, Señor. Padre, porque tú nos lo has advertido y nos has advertido, Señor, que desde ese tiempo empezaron a tergiversar tu palabra, empezaron, Señor, a desviarse con los principios bíblicos para aplicarlos, Señor, a cosas esoteristas, a cosas mentirosas, espiritistas, engañosas, Señor, para hacerlo pasar como que fuera tu palabra, bendito Dios. Pero conocemos, Señor, a aquel que está sentado en su trono y que nunca jamás permitirá, Señor mío, que aquel que ha sido escogido por su fe, Señor, aquel que ha llegado a tu palabra a través de la fe, Señor, que es en Cristo Jesús, se vaya a perder o se vaya a desviar. Tú nos guardarás, Señor, nos guardarás de toda mentira, de toda confusión del diablo, Señor, de todo engaño perverso, Padre, y eso, Señor, en eso, Señor, nos fortalecemos, nos agradamos, Señor, y nos regocijamos. Tú cuidarás de nosotros, Señor, y de todos aquellos que con fe nos hemos acercado a tu palabra y a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Hoy bendecimos cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos, Señor, que cada familia que está pegada de tu palabra, Señor, será prosperada, bendecida, Señor. Así lo dice tu palabra y así lo repetimos ahora, así lo confesamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que ningún bien le hará, ninguna falta de ningún bien le hará a aquellos que te buscamos, a aquellos que queremos conocerte, a aquellos que queremos entenderte para obedecerte, para hacer tu voluntad. Bendito Señor. Gracias damos a ti, precioso Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a toda verdad, porque nos ayudas a conocer, Señor, esa verdad y a permanecer en ella, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén.